Bienvenidos. Hoy vamos a realizar una introducción a la ley de senos y la ley de cosenos. Estas dos leyes son aplicables a los triángulos oblicuángulos, pero podrían ser aplicadas a cualquier tipo de triángulos, pero lo hacemos principalmente en los oblicuángulos, que son triángulos que no tienen un ángulo recto. Bien, vamos a hacer lo que es la justificación de las fórmulas utilizadas siempre que aplicamos la ley de senos y la ley de cosenos. Empezaremos por la ley de senos. Recuerden que la ley de senos se resume en una proporción entre los ángulos, o más bien el seno de cada ángulo y su lado opuesto. De manera que me queda seno del ángulo A entre el lado A igual al seno del ángulo B entre el lado B, y eso es igual al seno del ángulo C entre la longitud del lado C. Bien, para obtener esta fórmula y que tenga sentido, vamos a considerar un triángulo cualquiera. Este triángulo le vamos a asignar nombre a sus elementos, ángulos con mayúsculas, A, B, C, y opuesto al ángulo A vamos a tener el lado A, opuesto al ángulo B, el lado B, y opuesto al ángulo C, el lado C. Ahora vamos a considerar una altura, vamos a trazar una de las alturas de este triángulo. Vamos a empezar con esta altura que parte del vértice del ángulo C y va y llega de manera perpendicular al lado C minúscula. Aquí se forman ángulos de 90 grados, ¿ok? Y tenemos aquí un triángulo 1 y un triángulo 2, por así decirlo, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar la razón trigonométrica seno en estos dos triángulos para el ángulo A y para el ángulo B, ¿ok? Entonces me va a quedar en el primer triángulo el seno del ángulo A. Seno, recuerden que la función trigonométrica o la razón trigonométrica seno es cateto opuesto entre hipotenusa. A este cateto opuesto que está aquí, que es la altura en sí, le vamos a llamar H, ¿sí? que es la letra con la que generalmente denominamos a la altura. Entonces vamos a decir que es seno de A, pues cateto opuesto, o sea H, entre hipotenusa, o sea B. Y del otro lado vamos a tener, al aplicar la razón trigonométrica seno al ángulo B, me va a quedar seno del ángulo B igual a, pues cateto opuesto, que es H otra vez, entre la hipotenusa, que ahora es el lado A. Bien, vean que la variable H está en ambas ecuaciones. Entonces vamos a despejar H de las dos, de manera que me va a quedar esta B dividiendo, pasa multiplicando, me va a quedar B por el seno del ángulo A. Y del lado derecho vamos a tener esta H igual a A, que está dividiendo, pasa multiplicando, A por el seno de B. Y entonces, obviamente, despejamos H de aquí, despejamos H de acá, es para igualar estos dos valores. H vale B por el seno de A, pero también vale A por el seno de B. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues multiplicar todo por 1 entre A por B. Cuando yo multiplico este miembro de la igualdad por este valor, esta B que está multiplicando se va a cancelar con esta B que está dividiendo y me va a quedar seno de A entre A. Y del otro lado del signo igual, esta A que multiplica se va a cancelar con esta A que divide y me va a quedar seno de B entre B. ¿Ok? Y vean cómo ya tenemos estos dos miembros de la proporción, ¿sí? Estas dos razones, ya las tenemos. ¿Cómo obtenemos esta otra? Lo único que tenemos que hacer es ahora considerar otra altura, la que ustedes quieran, ¿sí? Vamos a ver, vamos a considerar la altura que sale del vértice A
y que va hasta el lado A. ¿Ok? Y vamos a suponer que aquí se forman 90 grados, ¿sí? Porque es una altura. Entonces, ahora voy a aplicar la razón trigonométrica seno, pero al ángulo B y al ángulo C. De manera que, vamos a hacerlo de este lado, seno de B es cateto opuesto, que es esta altura a la que vamos a llamar H, pero podríamos llamarle X o Y, cualquier letra. Va a ser cateto opuesto, que es H, entre hipotenusa, que es C. ¿Ok? Esto es en este triángulo. Podemos decir que este ahora es el triángulo 1. Ahora, en el segundo triángulo, la función seno, la razón trigonométrica seno, para el ángulo C, me va a quedar seno de C, va a ser igual al cateto opuesto, que es H otra vez, entre la hipotenusa, que ahora es el lado B. De aquí despejamos H de ambas. H es igual a C, que está dividiendo, pasa multiplicando, C por el seno de B. Y de este lado, H va a ser igual a B, que está dividiendo, pasa multiplicando, B por el seno de C. Esto es H y eso también es H, entonces se igualan. Por lo tanto, me va a quedar C por el seno de B igual a B por el seno de C. Y hacemos lo mismo que hicimos acá, pero ahora vamos a multiplicar por 1 entre B por C. 1 entre B por C. Y noten ustedes que cuando este primer miembro de la ecuación lo multiplicamos por esto, se van a eliminar las C, se cancelan, C multiplicando, C dividiendo, y me va a quedar seno de B entre B solamente. Y esto va a ser igual a lo que queda del otro lado, del lado derecho, pues esta B que multiplica se va a cancelar con esta B que divide, y me va a quedar solamente seno de C entre el lado C. Y vean que seno de C sobre C es igual a seno del ángulo B sobre el lado B, y el seno del ángulo B entre el lado B también es igual al seno del ángulo A entre el lado A. Por lo tanto, ya obtuve la otra parte de esa proporción, ¿sí? Y esa es la justificación de por qué aplicamos esta formulita, ¿no? Esa proporción entre los senos de cada ángulo y su lado opuesto. Bien, puede aplicarse esto de la ley de senos a triángulos que no sean oblicuángulos, o sea, a triángulos rectángulos. ¿Se puede aplicar? Claro que se puede. Sí podemos aplicarla. Pero ¿qué pasa cuando aplicamos ley de senos a un triángulo rectángulo? A un triángulo que sabemos que es un triángulo rectángulo. A ver, voy a llamarle así a estos elementos de este triángulo rectángulo. Ok, acá tengo el lado A, acá tengo el lado B y acá el lado C. A ver, vean que el ángulo C es de 90 grados. Entonces, vamos a suponer que voy a aplicar ley de senos en estos dos vértices. O sea, me va a quedar seno de A entre A igual a seno de C entre el lado C. ¿Ok? Pero yo sé que el ángulo C mide 90 grados. Entonces, cuando yo aplique seno de 90 grados, esto es un 1. O sea, me va a quedar seno de A entre A igual a 1 entre C. Y si esta A que está dividiendo, este lado A que está dividiendo, lo paso multiplicando, el seno del ángulo A va a ser igual al lado A entre el lado C. Y vean que si este es el ángulo A, el lado A es el lado opuesto, es el cateto opuesto al ángulo A, ¿sí? A es el cateto opuesto y C es la hipotenusa. Estoy seguro que esto es un triángulo rectángulo, ¿ok? Estamos partiendo de que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, vean cómo esto no es más que la razón trigonométrica seno del ángulo A, cateto opuesto entre hipotenusa. ¿Por qué? Porque seno de C, como C vale 90, eso se hace 1. Seno de 90 grados es 1 y la ley de seno se reduce a la razón trigonométrica seno. Por eso cuando
tenemos triángulos rectángulos, nunca pensamos en aplicar ley de senos, ¿ok? Ni ley de cosenos tampoco, mejor aplicamos las razones trigonométricas. Bien, ahora vamos a ver la justificación de la ley de cosenos. Vamos a justificar ahora ley de cosenos. Para eso, bueno, recuerden que la ley de cosenos dice que a al cuadrado es igual b al cuadrado más c al cuadrado. Estos son los lados, ¿ok? Del triángulo. Menos el doble producto de estos mismos dos lados, b por c, por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero conocer, o sea, coseno de a. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los demás lados, ¿ok? Si quisiera conocer el lado b, pues va a ser b cuadrada igual a cuadrada más c cuadrada menos el doble del producto de estos mismos dos lados conocidos por el coseno del ángulo opuesto al lado que quiero conocer, o sea, coseno de b. Y si quiero conocer c, pues c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada menos el doble del producto de estos dos lados por el coseno del ángulo opuesto a este lado que quiero conocer, o sea, coseno de c. Estas son las fórmulas de la ley de cosenos. Ok, para que esto tenga sentido, vamos a considerar un triángulo cualquiera, cualquier triángulo. Le vamos a asignar valores ABC mayúscula a los lados y minúscula, perdón, ABC mayúscula a los ángulos y minúscula a los lados, A, B y C. Ahora vamos a considerar una altura, vamos a jugar con esta primero, la altura que sale del vértice C, del ángulo C. Y noten que aquí se forman dos segmentos. Esta altura, al llegar al lado C, divide al lado C en dos segmentos. A este primer segmento le voy a llamar X. Y si todo este lado mide C, entonces esto mide X. Este otro segmento va a medir C menos X, ¿ok? Bien, también voy a considerar esta altura, le voy a llamar H otra vez. Bien, lo primero que vamos a hacer es aplicar ahora la razón trigonométrica coseno. Y la voy a aplicar al ángulo A para tratar de obtener esta primera fórmula. A ver, coseno de A, ¿a qué va a ser igual? Tomando en cuenta este primer triángulo que se forma. Este es otro triángulo rectángulo. Vean que se forman dos triángulos rectángulos. Entonces, coseno del ángulo A es, acuérdense, es cateto adyacente, que vendría siendo X, entre hipotenusa, que sería H. ¿Ok? Entonces, de aquí, perdón, hipotenusa que no es H para nada, es B, ¿verdad? H es altura solamente. Bien, ahora, de aquí voy a despejar X, la voy a ocupar más adelante. X va a ser igual a B por el coseno del ángulo A, ¿ok? Esto me va a servir. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar Pitágoras a estos dos triángulos. En el primer triángulo, cuando aplico Pitágoras en el primer triángulo, tengo aquí, esta es la hipotenusa B. Voy a decir que B al cuadrado es igual a X al cuadrado más H al cuadrado, ¿sí? Bien, ahora, en el otro triángulo, en el triángulo 2, al aplicar Pitágoras, la hipotenusa es A. A al cuadrado es igual a H al cuadrado más este cateto que es C menos X al cuadrado. ¿Ok? Eso es Pitágoras. Bien, de aquí lo que voy a hacer es que voy a despejar la H en ambos triángulos, en ambos teorema de Pitágoras que apliqué aquí. La H cuadrada de este lado, pues va a ser B al cuadrado menos X cuadrada. ¿Sí? Esta X cuadrada está sumando, la paso restando a la B cuadrada. Y de aquí, la H cuadrada va a ser
a cuadrada menos este cateto al cuadrado que es c menos x al cuadrado. Este es un binomio al cuadrado que pudiéramos desarrollar, ¿sí? Podemos desarrollarlo de una vez. H cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos, a ver, al desarrollar esto me va a quedar el cuadrado del primero, o sea, c al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, o sea, 2cx, más el cuadrado del segundo que sería x cuadrada. Bien, este signo menos me va a cambiar el signo de todo, por lo tanto, h cuadrada me va a quedar a cuadrada menos c cuadrada más 2cx menos x cuadrada. Bien, h cuadrada es igual a esto, pero también h cuadrada es igual a todo esto. Entonces lo que voy a hacer aquí es igualar esta h cuadrada con esta h cuadrada, ¿ok? Y me va a quedar b cuadrada menos x cuadrada igual a al cuadrado menos c al cuadrado más 2cx menos x cuadrada. Y noten ustedes, para empezar, noten que este menos x cuadrada, si yo lo paso al otro lado sumando, se va a eliminar con este menos x cuadrada, ¿ok? O si este menos x cuadrada lo paso sumando para acá, se van a eliminar, ¿ok? Y lo que voy a hacer aquí es despejar a cuadrada. Vean que aquí me va quedando b al cuadrado igual a cuadrada menos c cuadrada más 2cx. Ya eliminé las x cuadradas de ambos lados, ¿ok? Ahora, voy a borrar esta parte, ¿sí? Ya este desarrollo ya nos sirvió, ya nos fue útil. Bien, y ahora lo que voy a hacer es despejar a cuadrada. Para despejar a al cuadrado, pues lo que tengo que hacer es pasar todo esto con signo contrario del lado izquierdo. O sea, me va a quedar b al cuadrado y luego más c al cuadrado, que está restando, lo paso sumando, y luego menos 2 veces cx. Todo eso es igual a al cuadrado, ¿sí? Todo esto es igual a cuadrada. Bien, ahora voy a voltear esto solamente. Voy a poner primero la a cuadrada para darle forma. A al cuadrado va a ser igual a b al cuadrado más c cuadrado menos 2cx. Pero x es igual a b por el coseno de a. O sea, va a ser c por x, que vale b por el coseno de a. O sea, b por el coseno de a. Y para que tenga la misma forma, pues aquí nomás hay que invertir esto. C por b es lo mismo que b por c, ¿ok? Y esto que tenemos aquí es exactamente la primera de las fórmulas que aplicamos en la ley de cosenos. Lo mismo sucede si queremos encontrar b al cuadrado y c al cuadrado, ¿ok? Hay que aplicar, por ejemplo, aquí la función o la razón coseno para el ángulo B. Y si queremos encontrar c al cuadrado, el lado c, llegar a esta fórmula, pues hay que trazar otra altura, en este caso, para aplicar la razón trigonométrica coseno al ángulo C. ¿Se puede aplicar la ley de cosenos a triángulos rectángulos? Claro que se puede. Sin embargo, cuando aplicamos ley de cosenos a un triángulo que sabemos que es un triángulo rectángulo, esta fórmula se va a reducir a lo que es simplemente el teorema de Pitágoras. Vean, vamos a considerar un triángulo que sabemos que sea triángulo rectángulo. Aquí tenemos el ángulo de 90 grados, le vamos a llamar C. Vamos a llamarle A, vamos a hacer una excepción y vamos a ponerle a ese ángulo. B, C, ¿ok? Aquí está nuestro lado A, el lado B y el lado C. Si quiero aplicar la ley de cosenos
a este triángulo, que yo sé de antemano que es un triángulo rectángulo, y quisiera conocer el lado A. El lado A, vean que es A al cuadrado igual a B cuadrada más C cuadrada. Estos son los otros dos lados que debo de conocerlos, ¿ok? Menos el producto, el doble producto de esos mismos dos lados, B por C, por el coseno de A. Pero si el ángulo A, yo sé que mide 90 grados, entonces al aplicar coseno a un ángulo de 90 grados, esto se va a hacer 0. Ustedes en su calculadora, al escribir coseno de 90 grados, eso es 0. Y 0 multiplicado por cualquier valor que tengan los lados, este término se va a cancelar. Esto va a ser 0 y vamos a quedarnos únicamente con que a cuadrado va a ser igual a b cuadrado más c cuadrado, que sería, no es otra cosa más que el teorema de Pitágoras, donde a viene siendo la hipotenusa de este triángulo, b y c son los dos catetos que tenemos aquí. Y así queda demostrado o justificada la ley de senos y la ley de cosenos.